Buenas, nuestro grupo va a presentar la actividad de construcción aplicada número 3 de la tutoría Administración de Bases de Datos. Este trabajo abarcará solamente los puntos de administración que tienen que ver con el punto 2.6, seguridad de la base de datos, el punto 2.7, integridad de la base de datos, el punto 2.8, disponibilidad de la base de datos y el punto 3, auditoría. Seguridad de la base de datos. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a la protección de los datos contra accesos no autorizados. El objeto de datos que podemos requerir protección va desde la base de datos completa, de algunas tablas y hasta de una celda en específica. El alcance de toda esta protección se conoce como granularidad. Decimos entonces que diferentes usuarios pueden tener diferentes derechos sobre los mismos objetos y que los manejadores de datos relacionales permiten que el administrador pueda restringir el acceso a ciertos datos que no cumplen o competen con las funciones del usuario. La seguridad se logra utilizando básicamente dos mecanismos. Las vistas, que permiten que se limite la visión del usuario a ciertas columnas o filas de determinadas tablas, y el sistema de privilegio, el cual el administrador puede conceder o revocar permisos sobre los objetos de la base de datos a los distintos usuarios. Otros dos mecanismos para la protección de acceso no autorizado y que también debe ser tenido en cuenta es la criptografía, que consiste en cifrar los datos para hacerlos ilegibles mediante algoritmos altamente sofisticados, y el control de la inferencia, que consiste en impedir que un usuario pueda deducir información sin tener autorización a partir de los datos que sí tiene acceso. En la imagen a continuación veremos el ejemplo. Integridad. Se refiere a la precisión, coherencia general de los datos. Cuando la integridad de los datos es segura, la información almacenada en una base de datos seguirá siendo completa, precisa y fiable por mucho tiempo pese a las veces que se acceda a ella. Existen dos tipos de integridad de datos, la física y la lógica. La integridad lógica conserva los datos sin ningún cambio. Protege los datos del error humano y también de los hackers. Cuando las personas introducen información de forma incorrecta, cuando duplican o borran datos, no siguen el protocolo adecuado, cometen errores en la puesta en funcionamiento de procedimientos pensados para proteger la información, se pone en jaque la integridad de nuestros datos. Los errores de transferencia. No se puede transferir los datos correctamente de una ubicación en una base de datos. Virus y errores de programación. El spyware, el malware y los virus son software capaz de invadir un ordenador y alterar, borrar o apropiarse de datos. Hardware comprometido. Las averías inesperadas de ordenadores o servidores, así como los problemas de funcionamiento de un ordenador u otro dispositivo. Son ejemplos de fallos significativos y pueden ser indicios de que su hardware está afectado. El hardware defectuoso puede transmitir datos de forma incorrecta o incompleta, limitar o eliminar el acceso a los mismos o complicar el uso de la información. Integridad física. La integridad física es la protección de la integridad y la precisión de los datos tal y como están almacenados y como son extraídos. Cuando tiene lugar una catástrofe natural, se produce un apagón o algunos intrusos altera las funciones de nuestra base de datos. Se dice que se ha comprometido la integridad física. El error humano, la erosión del almacenamiento y toda una retahíla de incidentes también pueden imposibilitar que los gestores de tratamiento de datos, programadores de sistemas o aplicaciones y los auditores internos obtengan datos veraces. Eh, en la siguiente definición de la tabla de empleados, por ejemplo, se han definido varias reglas de la integridad. Aquí podemos ver un ejemplo ya aplicado a la integridad de los datos.
Ahora pasamos a la disponibilidad. La disponibilidad es una de las características de la arquitectura empresariales que mide el grado con las que los recursos del sistema están disponibles para su uso por el usuario final o a lo largo de un tiempo dado. Esta no solo se relaciona con la prevención de caídas del sistema, también llamadas tiempos fuera de línea, sino incluso con la percepción de caída desde el punto de vista del usuario. Cualquier circunstancia que nos impida trabajar productivamente. Auditoría. En esta auditoría podemos iniciar indicando que la auditoría es un ejercicio de control mediante el cual un profesional o un equipo de profesionales desarrolla una evaluación que permite conocer el estado de un proceso o de un sistema o de un procedimiento en un momento indicado. Es importante indicar entonces pues que esa auditoría da como resultado un documento que se llama informe de auditoría, el cual sirve para en gran medida elaborar planes de mitigación o mejoramiento que le permita a la organización emprender acciones tempranas frente a futuras amenazas y de cierta manera garantizar entonces la continuidad del negocio. Para el caso que nos compete, entonces vamos a hablar de auditoría de una base de datos. Ese es uno de los tipos de auditoría y puede ser enfocado desde dos perspectivas, una auditoría interna o una auditoría externa. La perspectiva de esta auditoría es externa. Entonces, iniciamos con los apartes que debe tener una auditoría. El primero, objetivo de la auditoría. El segundo, el alcance, la metodología empleada. ¿Qué recursos necesito para hacer la auditoría? El cronograma, es decir, cuánto tiempo me va a demorar en la ejecución. Guías de auditoría específicas, si nosotros vamos a guiarnos con alguna norma internacional o alguna metodología específica que nos permita orientar de manera objetiva y poder obtener un resultado específico de esa auditoría. Y por último, tenemos unos resultados de auditoría que serían con los cuales se conformaría el informe de auditoría. Entonces, para nuestro caso, el objetivo de la auditoría, el objetivo para esta auditoría es evaluar la capacidad de la base de datos mudanzas para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la información que gestiona y la capacidad de soportar adecuadamente los procesos del negocio. El alcance, entonces este va a tener varios alcances. El primero es verificar las políticas de administración de la base de datos. El segundo, verificar la estructura de control de acceso y gestión de usuarios y contraseñas. El tercero, la metodología de construcción y mantenimiento de la base de datos. El cuarto, las copias y recuperación de las bases de datos. Es decir, que con este alcance damos cubrimiento a los 4 pilares de la seguridad de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. La metodología que se va a utilizar es la siguiente. Primero, hacer una recopilación de información, aplicar listas de chequeo y otras herramientas de auditoría, evaluar los controles existentes, ejecutar pruebas de recorrido, validar informes de auditoría previos o que existan con anterioridad y por último, presentar un informe final. ¿Qué recursos necesitamos para esto? Necesitamos los informes de auditoría que existen con anterioridad, que nos permitan el acceso a los procesos y los procedimientos que son utilizados en la organización relacionados con la base de datos, acceso a los datos fruto de la implementación de la base de datos, acceso a las instalaciones de la organización, equipo de cómputo con conexión a Internet, un espacio de escritorio y el equipo humano que debe estar compuesto por un profesional que tenga certificación en DBA. El cronograma para esta actividad van a ser de 12 días. La guía de auditoría específica que se va a utilizar es la CIS Microsoft Windows Server 2019. Es un benchmark de la CIS que indica cuáles son los requerimientos mínimos y las configuraciones previas que debe tener una base de datos que funcione entre un dominio activo, un directorio activo, que permita garantizar cada uno de estos 3 pilares que ya enunciamos. Como resultado de esta auditoría se pudieron obtener, entre otros, los 5 hallazgos. Hay que hacer hincapié en que en esta auditoría todos aquellos
todas aquellas observaciones que fueron positivas no se van a tener en cuenta y solamente se van a dar en aquellas observaciones las cuales pueden suponer un riesgo para la base de datos. El primer hallazgo es vulnerabilidad del valor predeterminado en vigencia máxima de la contraseña. Al verificar este ítem, se encontró que la base de datos tenía establecido la forma predeterminada, es decir, 45 días. ¿Esto por qué se causa? Por la inobservancia de los manuales técnicos. ¿Cuál puede ser el efecto? Es un riesgo de seguridad. Al no tener definida una política de seguridad que defina cada cuánto tiempo se debe cambiar la contraseña. La recomendación, debido a una alta rotación que puede existir en las personas y que no posibilita dar de baja de tiempo estos usuarios, se solicita o se recomienda diseñar una política de cambio de contraseña cada 30 días. En ese sentido, se definen otros 4 hallazgos, los cuales vamos a anunciar, pero no vamos a ahondar en ellos, que es vulnerabilidad por el valor de directiva determinada de la cantidad de contraseñas únicas y renovadas que deben asociarse con una cuenta de usuario antes de ser utilizada por una contraseña anterior. Es decir, que no se utilizan contraseñas anteriores dentro de ese diccionario de contraseñas. Tiene que estar validado ese ítem. El tercero, vulnerabilidad por valor predeterminado en la directiva que determina verificar la política de auditoría, inicio de cuenta de usuario, validación de credenciales en éxito y fracaso. Esta política lo que quiere decir es que cuando un usuario ajeno del departamento de sistemas quiera ingresar de manera reiterada a la base de datos, ensayando claves o ensayando usuarios, el sistema debería bloquearse y no permitirle más de 5 intentos. Por tanto, también es una directiva de las políticas de seguridad de la entidad. El cuarto hallazgo tiene que ver con la vulnerabilidad por valor determinado en la directiva que determina validar la política de auditoría, seguimiento detallado, actividad en la base de datos. Es decir, las pistas de auditoría o los logs. Y por último, tenemos la vulnerabilidad por habilitación de la cuenta invitado. No está seleccionado en la configuración del administrador de bases de datos la deshabilitación de la cuenta invitado. Por tanto, puede suponer un riesgo de acceso a nuestra base de datos de manera no controlada. Con esto finalizamos entonces el ítem de auditoría, siendo este el último ítem de esta presentación. Muchas gracias por la atención.